Si el señor Guido Bellido tuviese capacidad de gestión, estuviese pues al frente de un Consejo de Ministros articulado y no como ahora, donde cada uno se dispara por su lado. Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia del congresista de la República, el señor José Arriola, congresista de la República por el partido político Acción Popular. Señores, en estos días estamos viendo un desencuentro entre el Premier, el señor Guido Bellido, y entre el ministro de Economía, el señor Pedro Franchi. ¿En qué consiste esa desavenencia? El Premier prácticamente ha manifestado de que debe de haber un incremento en la remuneración mínima vital. Sin embargo, el señor Pedro Franchi le ha corregido la plana al señor Bellido y le ha manifestado que este no es momento para incrementar la remuneración mínima vital. Si el señor Bellido es el jefe del gabinete y dentro de ese gabinete pues están todos los ministros y parte de esos ministros es el señor Pedro Franchi, ¿cómo es posible que una persona diga una cosa y la otra diga la otra? ¿Es que no hay consejo de ministros? ¿No hay reunión? ¿No coordinan ahí qué es lo que piensan hacer? ¿O cada uno se dispara por sus lados? O en otras palabras, es que ha habido una repartija de los ministerios, un grupo para Perú Libre, otro grupo para Juntos por el Perú, otro grupo para el señor Pedro Castillo, como lo dijo Béjar. Béjar dijo que prácticamente había habido una repartija de los ministerios, para los de Perú Libre, para lo del señor Cerrón, para pagar favores políticos y para pagar otras operaciones. Entonces, si esto es así, prácticamente cada uno se maneja por su lado, cuando lo que tienen que hacer es trabajar de manera articulada, y ese precisamente es el trabajo del señor Guido Bellido. Como jefe del gabinete, él tiene que articular a todos los ministerios para que todos ellos trabajen como un relojito suizo. Pero sin embargo vemos, el Premier dice una cosa, el ministro dice otra cosa, entonces no hay un trabajo articulado, cada uno se manda por su lado. Y eso precisamente es lo que hemos pues criticado, que no hay capacidad de gestión. Si el señor Guido Bellido tuviese capacidad de gestión, estuviese pues al frente de un Consejo de Ministros articulado, y no como ahora, donde cada uno se dispara por su lado. Y otro ejemplo, ¿qué dijo el señor Guido Bellido ayer? Que prácticamente el señor Iber Maraví iba a renunciar. ¿Qué hizo Iber Maraví? Puso su cargo a disposición del presidente de la República. Y después salió el presidente de la República haciendo su pataleta, que a mí nadie me va a cambiar los ministros y cosas por el estilo, que no me van a poner tal o cual ministro. Es decir, indirectamente defendió al señor Iber Maraví al frente del gabinete. Pero ¿qué dijeron 4 o 5 días antes de que se presentara el gabinete Bellido ante el Congreso de la República por el voto de confianza? Señores, primero denos el respaldo y luego haremos los cambios pertinentes en los ministerios. Ya les dieron el voto de confianza y ahora que dice Castillo, que prácticamente no le van a mover ni un ministro. ¿Qué ha dicho la presidenta del Congreso? Le ha dicho, señor Castillo, por favor reemplace al señor Iber Maraví. Es decir, el pleito sigue, el pleito no tiene cuándo acabar. Y el pleito no lo ha originado el Congreso de la República, el pleito lo ha originado el Poder Ejecutivo al nombrar a unas personas en los ministerios que la verdad dejan mucho que desear por el historial que tienen. E incluso la señora Dina Boluarte, que es prácticamente la vicepresidenta de nuestro país, ¿qué ha dicho ella? Le ha pedido a Castillo que remueva del cargo de Premier al señor Guido Bellido, que remueva del cargo de ministro de Trabajo al señor Iber Maraví. Ella, que es su cercana, le ha pedido eso al señor Castillo.
No estamos hablando de la derecha, no estamos hablando de los congresistas, estamos hablando de su vicepresidenta. También le ha pedido lo mismo y argumenta su decisión ¿en qué? Por la gobernabilidad de nuestro país. Pero sin embargo el señor Castillo prácticamente al respecto nada, más bien hace una defensa cerrada de esos ministros que deberían de ser cambiados. Y no solamente para generar Congreso, sino también y sobre todo por la gobernabilidad, para darle confianza a los agentes económicos, para que nuestra economía empiece a recuperarse y hacer frente a ese terrible mal, es decir, la crisis sanitaria, el COVID-19, y que todos prácticamente están esperando que ya venga la tercera ola, porque eso es lo que nos han manifestado, que ya está y ya se viene la tercera ola. Producción, ya tenemos al señor José Arriola. Ya, dentro de breve tendremos pues al señor José Arriola del Partido Político Acción Popular. Recordemos pues que el Partido Político Acción Popular le dio el voto de confianza al gabinete Bellido por la gobernabilidad de nuestro país. Pero también es cierto que el señor Guido Bellido había prometido al Partido Político Acción Popular de que, obtenido el voto de confianza, iba a haber una recomposición del gabinete. Obtenido el voto de confianza, tal parece que no van a recomponer su gabinete. Y tal parece que también se viene ya pues una interpelación contra el actual ministro de Trabajo, el señor Iber Maraví. Tal parece que esto ha sido ya propuesto por el partido político Renovación Popular. Y frente a eso también ya el señor Guido Bellido se ha adelantado y ha manifestado. Si interpelan a nuestros ministros o si censuran a nuestros ministros, habrá cuestión de confianza. Dos cuestiones de confianza negativas. Chau, Congreso de la República. Congreso disuelto por el señor Castillo, quien tendrá pues que nombrar a otro Congreso previa elección, y mientras nos quedamos sin Congreso, nos quedamos sin fiscalización del Ejecutivo. Entonces, señor, la cosa prácticamente con el voto de confianza no se ha resuelto. La cosa sigue igual. Y no es, como les manifiesto, culpa del Congreso. Es el Ejecutivo quien se mantiene terco en mantener en esos puestos a personas que en realidad no generan pues ningún tipo de confianza, ni a la población de nuestro país, ni al Congreso de la República, ni a los agentes económicos, pero sí le generan confianza pues al señor Castillo. Hay otros analistas que manifiestan que el señor Iber Maraví, para que salga, va a ser bien difícil. ¿Por qué? Porque precisamente este gabinete ha sido hecho de esa manera. Es un gabinete no pensando en la reactivación de nuestra economía, ni pensando en resolver la crisis sanitaria. Es un gabinete pensando en confrontar con el Congreso de la República. Y esa confrontación prácticamente recién empieza. Así que, señores congresistas, no crean ustedes que al haberle dado el voto de confianza por la gobernabilidad de nuestro país, el Congreso va a estar quieto. No, el Congreso, el Ejecutivo el Ejecutivo va a seguir confrontando contra el Congreso de la República. Eso no les quepa la menor duda, salvo que el Congreso se convierta en un ente obsecuente total y absoluto del Ejecutivo. Es decir, que le haga y diga amén a todo lo que el Ejecutivo quiera hacer. ¿Quieren asamblea constituyente? Ustedes van a tener que decirle amén. Nos tiramos abajo la economía social de mercado, ustedes van a tener que decir amén. Eso es lo que en realidad quieren los del partido político Perú Libre y el presidente de la República que está al mando de nuestro país. Así es que, señores del Congreso de la República, analicen bien los pasos que van a dar y sobre todo no pensando pues en su puestito ni en el sueldito, sino pensando en el bienestar de nuestro país, pensando en la democracia de nuestro país. Porque eso es lo que tenemos que preservar, la democracia de nuestro país. Nos ha costado conquistar la democracia en este país, que no la vamos a perder porque un partido, Perú Libre o un señor Castillo, lleguen y no les guste nuestra democracia.
y quieran y pretendan cambiarla. Entonces la pregunta, si no les gusta la democracia, ¿por qué participaron en esta? Es algo simple, ¿por qué participaron en nuestra democracia? ¿Por qué constituyeron sus partidos, recogieron firmas, se inscribieron, obtuvieron luz verde, han participado, no en esta última, sino han participado ya en varias elecciones? Entonces se entiende que están pues de acuerdo con el juego democrático, eso les ha permitido llegar al poder, pero ahora quieren hacer unos cambios estructurales en nuestro país, pero no pensando pues en el bienestar general de la población. No, señores, ellos tienen todo un proyecto político para nuestro país y ese proyecto político está alejado de la población, alejado de nuestra realidad, pero sí está cerca del ideario de Partido Político Perú Libre. A eso ellos no han renunciado, ellos van a seguir en esa pretensión de hacer realidad el ideario del Partido Político Perú Libre, y hasta dicen, y con cuajo, ¿no?, ¿quién ganó estas elecciones? Nosotros. Sí, pero ¿qué porcentaje votó por ustedes en primera vuelta? ¿Qué porcentaje votó por ese ideario? Solo el 18% de los votos válidos, no más. Los que han votado en segunda vuelta por ustedes es simplemente el voto del antifujimorismo. No son votos de ustedes, son votos prácticamente prestados. Pero ese 19% sí votó por ustedes por su programa. Es decir, casi el 81 a 82% de la población de nuestro país rechazó ese ideario. Entonces, no pueden ustedes decir, nosotros hemos comprometido nuestra palabra con el elector. No, señor. En esa segunda vuelta estaba para cualquiera. Así es, estaba para cualquiera. Y no necesariamente han votado por ese proyecto político de ustedes. Así es que hagan lo que ustedes también se comprometieron en campaña, de luchar para erradicar esa crisis sanitaria y para levantar la economía peruana que está por los suelos. Y para eso, señores, lo que se tiene que hacer es generar confianza para que haya inversión, generar confianza para que no siga habiendo más fuga de capitales de nuestro país, generar confianza para atraer capitales. Y usted, señor Castillo, en ese trabajo debería estar yendo, saliendo pues a buscar capitales para que inviertan en nuestro país, y de una vez por todas, porque eso usted lo dijo en campaña política, Julio Velarde seguirá al frente del BCR. Eso lo dijo usted N veces, para darle confianza al electorado, para darle confianza a los agentes económicos. Y ahora que usted ya es presidente, hasta ahora no oficializa al señor Julio Velarde al frente del BCR. No hay ninguna resolución al respecto. Y eso es potestad de usted, pero no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Promesas hechas en campaña electoral y una vez que está en el sillón, simple y llanamente no se cumple. Producción, ya tenemos al señor José Arriola. Bueno, continuando con el señor Castillo, manifestó pues el día de ayer también y retó prácticamente a los congresistas de la República. ¿Para qué? Para que vayan al BRAE a debatir con él, y sin zapatos. Señores, eso es algo efectista ante la población de nuestro país. Pero, ¿qué de utilidad práctica tiene? Ninguna. Ya terminó la campaña electoral. Y en la campaña electoral el señor Pedro Castillo rehuía los debates. El señor Pedro Castillo rehuía las entrevistas. Cuando lo entrevistaban, no, ya no tengo tiempo, que esto, que el otro, que ya me voy. Y abandonaba las entrevistas. Ya tenemos al señor José Arriola. Señor José Arriola, bienvenido al programa. Señor congresista, ¿me escucha? Sí, me escucho. ¿Podría hablar un poquito más altito para escucharlo bien? A ver, ¿ahora sí? Sí, ahora sí, perfecto. El señor Castillo
y el señor Bellido han manifestado que van a luchar contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Pero ahora sabemos que en el presupuesto para el próximo año hay una reducción fuerte en lo que es lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Es decir, no hay una coherencia entre lo que han manifestado con respecto al presupuesto, porque si quieren luchar tienen que incrementar el presupuesto. Bueno, el señor Bellido, mañana a las 9 de la mañana, junto con el ministro de Economía, se van a presentar en el Congreso para sustentar el presupuesto de la República para el próximo año. ¿No? Los escucharemos, de ahí se retira, y como usted sabe, ya viene todo un periodo de debate, de análisis. Tenemos que ver las partidas numéricas, específicas, comparar con las partidas del presupuesto del año 21, y si lógicamente vemos alguna incoherencia, como la que usted precisa, en el sentido que para el próximo año se estaría reduciendo el presupuesto para afrontar este flagelo del terrorismo, pues sí, claramente haremos y presentaremos las correcciones de la merita, porque al final de cuentas el presupuesto lo aprueba el Congreso, ¿no? Está claro. Y no solamente en esos rubros, sino en otros más que tenga que ver con la calidad de vida de la población. Así que ellos podrán manifestar que van a afrontar la lucha contra el terrorismo, y si eso no se refleja en el presupuesto, pues para eso estamos nosotros, ¿no? Para poder corregir aquello que tenga que corregir. Así que no hay ningún problema en ese sentido. O sea, nosotros tenemos que enmendarle la plana si corresponde, ¿no? Previa a la presentación del gabinete por el voto de confianza, ellos dijeron de que no iban a cambiar los ministros, pero después de que obtengan el voto de confianza iban a recomponer el gabinete. El señor Bellido le ha pedido al señor Iber Maraví su renuncia, él puso su cargo a disposición del señor Castillo, y Castillo prácticamente lo defendió a rajatabla e incluso dio a entender que le están exigiendo que cambie ministro para poner a corruptos. ¿Cree usted que el señor Iber Maraví debe continuar en ese cargo? Mire, nosotros tenemos la confianza del gabinete porque en los últimos 9 periodos presidenciales constitucionales a nadie se le negó el voto de confianza. Ese es uno. Dos, se tiene que dar la oportunidad para que ellos comiencen a trabajar y comiencen a demostrar en los primeros 100 días que los ministros que ellos a quienes les han dado la confianza para que estén en cada cartera, comiencen a dar resultados, comiencen a trabajar en función de solucionar poco a poco los problemas que tiene el país. Y lo otro, que es antecedente que tienen los ministros, etcétera, etcétera, si bien es cierto, es una prerrogativa que tiene el presidente, porque lo que ha sucedido por propia versión del señor Bellido es que le pide aparentemente que renuncie, el ministro de Trabajo no renuncia, pone su cargo a disposición del presidente, y el presidente al final es el que decide. Voces hay de todos lados, ¿no? Que renuncie, que no renuncie, que se mantenga, que no se mantenga. Es más, el presidente que hizo el día de ayer, ¿no? Él no se va a manejar por presión de nadie, y que si los congresistas quieren enmendarle la plana, incluso hasta que los invita, creo que ha hecho en Albray para discutir y demás, ¿no? Entonces, son estilos que uno puede compartir y no puede compartir, ¿no? Pero lo concreto es también lo que se manifestó en el Congreso, que el inciso E del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución determina que todo ciudadano es inocente hasta que el Poder Judicial determine su responsabilidad. Y en ese aspecto hay muchas personas, líderes políticos, ministros, funcionarios de alto nivel, congresistas, que tienen una serie de investigaciones
Lo que hemos visto es que ya el Poder Judicial se deje de 4 cosas, que muestre más eficiencia, que sean más diligentes, para que de una vez por todas las personas que tienen procesos, que tienen investigaciones, de una vez se determine su culpabilidad o no, y su pena. Y cuando un funcionario designado en cargo de confianza no elegido por voto popular, se le aplica una pena, sencillamente sin necesidad de pedir su renuncia, se tiene que ir a su casa, ¿no? Y aquellos que han sido elegidos por votación popular dejarán el cargo y tendrán que ingresar a ser sicario. Por lo demás, ya lo que fastidia es que nuestros compatriotas, la población, está cansado de estas situaciones y quieren que de una vez sus problemas se solucionen. Gente que no tiene agua, no tiene desagüe, no tiene trabajo, las cosas se han disparado de precios, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene la gente de parte del Ejecutivo y de parte del Legislativo. Yo no quiero muchas discusiones bizantinas, ¿no? Entonces, este Congreso, que la mayoría son nuevos, a excepción de un grupito que repite el trato, porque no estuvieron en el último Congreso, pero sí estuvieron en el anterior, ¿no? Todo el mundo tiene la ilusión de trabajar en función de sus regiones, de sus pueblos, para que los problemas comiencen a solucionarse de una vez por todas. Y también hemos dicho bien claro, en cuanto a la constituyente, que también fue un caballito de batalla, ¿no?, de algunos personajes, al final no estamos en desacuerdo, pero todo a través de la vía constitucional, ¿no?, que es el Congreso de la República, y se tendrá que reformar lo que tenga que reformarse, porque esta constitución ya tiene 28 años, y es un tanto anacrónica, obsoleta, vetusta. La anterior tuvo 14 años. Señor Arriola. Entonces, el señor, favor, ¿no? Sí, el señor Héctor Béjar, que ha sido ministro de Relaciones Exteriores, ha manifestado de que prácticamente ha habido una repartija de los ministerios entre Perú Libre, el señor Castillo, la señora Verónica Mendoza, e incluso ha manifestado también de que hay familiares directos del señor Castillo que están trabajando y que no tienen capacidad de gestión. Y tal parece que fuera cierto. Por ejemplo, el señor Bellido, ¿qué manifestó? De que debe de incrementarse la remuneración mínima vital. Sale Pedro Franqui, el ministro de Economía, y dice, no es el momento de incrementar. Es decir, no hay un gabinete estructurado, cada uno marcha por su lado. Mire, cuando hay discrepancias, bueno, el tribuno Ramiro Pereira decía, ¿no?, conversar no es pactar, ¿no? Entonces, cuando no hay coherencia entre lo que dice una persona del gobierno y otra persona también del gobierno, entonces eso está mostrando que entre ellos no se sientan, no conversan, no dialogan, no se ponen de acuerdo, porque no puede haber doble discurso o triple discurso. El discurso debe ser uno solo, porque existe coherencia y disciplina. Es como en el hogar, si en un hogar no hay disciplina, ahí se forma pues una anarquía y cada uno hace lo que quiera, ¿no? Entonces, en ese caso, la sugerencia nuestra sería, en todo caso, ustedes antes de declarar, no pónganse de acuerdo, ¿no?, para que eso no sea una señal más de cierta incoherencia en el manejo del gobierno. Y no pasaba con este sujeto Cerrón, que todo el tiempo comenzó a... Es más, él inicia con sus versiones, sus declaraciones, cierta inestabilidad, ¿no? Porque al final él no es nada en el gobierno, no es funcionario, ¿no? Y sin embargo se tomaba la libertad de hablar ahí, sin este la tengo como el congresista Bermejo, que es el único de Perú Libre por Lima, que decía todo, no, bueno, pues si no da confianza, presentamos otro gabinete, y si no da confianza, pues cerramos y todo el mundo y chao. Entonces tú para ti te has presentado pues esas elecciones, y estás con ese criterio, no te presentado, además no respetas a tus 36 colegas de tu partido, que tienen, como dice, la ilusión de querer trabajar por sus pueblos, por sus regiones, como debe ser, ¿no? Sí, señor Arriola, disculpe. Señor Arriola. Y habrá otra investigación con las declaraciones de una congresista, porque el primero se expresó aparentemente en mala forma. Señor Arriola, ¿me escucha? Investigaciones, etcétera, etcétera, igual que el agente de seguridad que estaba a cargo aparentemente de recordar al señor Cerrón sin que le corresponda. O sea, yo la verdad... Señor Arriola, disculpe. Estos aspectos de la política no ayudan en nada, ¿no? Señor Arriola. Esperemos que eso se Sí, señor Arriola, ¿me escucha? ¿Cómo?
¿Me escucha? Sí, a lo lejos, pero sí me escucho. Ya, el señor Castillo, para darle confianza al electorado y para que vote con él, dijo que iba a mantener al frente del BCR al señor Julio Velarde. Sin embargo, hasta la fecha no hay ninguna resolución al respecto. Eso generaría, por ejemplo, confianza en los agentes económicos, pero no lo hay. Eso está mal, porque ya el plazo se venció. Entonces, si al final no le quieren dar o no quieren designar en el directorio y paso a designarlo como presidente del BCR, y tienen otras personas en quien puedan ellos confiar, bueno, ahí sí tienen que de una vez por todas decidir, ¿no? Porque no se puede estar en incertidumbre, eso tampoco no es bueno. Ese es un error, definitivamente, ¿no? Señor Arriola, ¿qué sentido tiene ir a debatir los congresistas de la República con el presidente de la República en el BRAE? Habría que preguntarle pues a los... Mire, mañana va a haber un pleno. Y entiendo que mañana, en el pleno que de las 3 de la tarde, porque mañana hay dos plenos. De la mañana pues por el presupuesto, que va a venir el premio de Ministro de Economía. Bueno, me van a disculpar, me tengo que ir a la nueva bancada, ya no toma tiempo, pero en todo caso, en el pleno de la tarde, me imagino que este asunto, ese tema, lo van a tratar las diversas bancadas y habrá un pronunciamiento, ¿no? Porque lo que manifestó el presidente, que vayan al BRAE, bueno, pues, o suena en forma coloquial, o bueno, con una respuesta empática, ¿no? Ante los cuestionamientos que hacen los congresistas en cuanto a los ministros, ¿no? Yo no puedo hablar por dos, ¿no? Y en todo caso, en forma colegiada, mañana en el pleno, definitivamente hoy se lo va a tratar, ¿no? Para que exista un pronunciamiento ya como Congreso de la República. Señor Arriola, gracias por su presentación. Gracias. Bueno, hemos tenido la presencia del congresista de la República, José Arriola, por el partido político Acción Popular. Efectivamente, él manifiesta que es un error de este gobierno el no ratificar hasta ahora al señor Julio Velarde. Eso daría confianza a los agentes económicos y más bien mantenerlo en el limbo genera pues desconfianza. Y también manifiesta pues que es un sinsentido que el presidente de la República emplaza a los congresistas para ir a debatir al BRAE. Señores, ¿qué van a debatir los congresistas con el presidente de la República? Ya terminó las elecciones. El presidente, de acuerdo a la constitución política de nuestro país, tiene sus funciones específicas. El Congreso de la República, lo mismo. Y las funciones de cada uno de estos poderes no son las mismas, no se repiten. El Congreso de la República tiene pues que legislar y fiscalizar al Ejecutivo. Y el Ejecutivo es el que se encarga de gobernar nuestro país. Es el que va a diseñar las políticas de economía, la política pública de nuestro país. Incluso el señor Pedro Franklin manifestó, antes de que lo nombren como ministro, no es necesario cambiar la Constitución para cambiar la política económica de nuestro país. Y eso es cierto. El presidente de la República tiene unos superpoderes, porque esta Constitución prácticamente se hizo pensando en eso, en fortalecer al Ejecutivo, en desmedro del Congreso de la República. Entonces ahora, señor Castillo, lo que queda es gobernar nuestro país. Articule ese Consejo de Ministros, porque Bellido se dispara por un lado, Pedro Franklin se dispara por otro lado. Y señor Castillo, sea coherente pues con su mensaje que dio usted en campaña. Usted ofreció a las personas para que voten por el partido político Perú Libre y por ende por su candidatura, que iba a mantener a Julio Velarde al frente del BCR. Y hasta ahora no cumple con esa promesa que usted hizo en campaña electoral. Ahora usted es presidente de la República y lo puede hacer. Asimismo, eso de que a usted le quieren poner ministros, eso es falso. La misma señora Dina Boluarte, que es del partido político por el cual usted postuló Perú Libre, ha manifestado que usted debe de remover
al señor Bellido y al señor Iber Maraví de ese gabinete ministerial. ¿Por qué? Por la gobernabilidad de nuestro país y también por ese Consejo de Ministros para que marche de manera articulada. Señor, eso no lo está diciendo la derecha, eso no lo está diciendo el Congreso de la República, lo está diciendo su misma vicepresidenta, la señora Dina Boluarte. Señores, la situación de nuestro país no podemos decir que es del todo bien. Continúa la crisis política. El presidente de la República, que debería de poner los paños fríos, no lo hace. El señor Béjar ya anunció de que ha habido una repartija en el reparto de los ministerios de nuestro país. Y señores, en realidad eso se percibe, porque si hubiese pues un ministerio que el mismo señor Castillo hubiese elegido, hubiese designado, eso estaría marchando de manera articulada. Pero eso no es así. ¿Y por qué? Porque unos responden al partido político Perú Libre, vale decir Cerrón, otros responden a Castillo, otros responden a la señora Verónica, otros responden pues a los favores políticos que le han hecho a este gobierno, u otros responden por los servicios que le hicieron. Entonces, señores, la situación política por ahora tal parece que no se va a resolver y parece más bien que se va a agudizar. Esperemos que mañana, cuando se presente el presupuesto ante el Congreso de la República, se retracten de lo que han hecho. ¿Qué dijeron ellos? En todos los idiomas, que van a continuar con la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué están haciendo ahora? Que lo que van a hacer es reducir el presupuesto para el sector, para la lucha contra el terrorismo y para la lucha contra el narcotráfico. Es decir, en vez de fortalecer la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico, la van a debilitar. ¿La van a debilitar por qué? Porque le van a quitar los recursos. Prácticamente van a dejarle sin patas pues a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Es decir, prácticamente ese territorio del BRAE se lo van a dejar a merced de los narcotraficantes y de los terroristas. Entonces, ¿dónde queda su compromiso de luchar contra el terrorismo y contra el narcotráfico? Y que incluso el señor Bellido lo manifestó en su presentación ante el Congreso de la República para la obtención del voto de confianza. Es decir, finalmente todo eso solamente quedó en perorata. En la práctica se hace lo contrario. Señores, asimismo también el señor Sea ha manifestado, ¿no? Quiero creer que no existen dos bandos en el gabinete. Desde el primer momento Castillo dijo que no hubo repartija en los ministerios. ¿Y quién es Óscar Sea? Es congresista de la República por el partido político Perú Libre. Él prácticamente ha percibido de que hay dos bandos. Ya. Pero cuando él lo ha emplazado a Castillo, Castillo le ha dicho, no ha habido acá repartija. Pero señores, sí ha habido repartija. Este congresista ya percibe, pero quiere creer en que no hay dos bandos y que hay uno solo. Y en esencia, señores, en el Congreso de la República hay dos bandos dentro del partido político Perú Libre. Uno que responde pues a los dictados del señor Cerrón y otro que responde a los dictados del señor Pedro Castillo. Y eso se refleja en que el señor Pedro Castillo está tratando de formar su partido político magisterial. ¿Por qué? Porque él en el partido político Perú Libre prácticamente es un invitado. Si se hizo militante simple y llanamente fue por las elecciones, pero él en realidad no es militante de ese partido así a carta cabal. Simple y llanamente lo hizo para postular a la presidencia de la República. Y el señor Vladimir Cerrón le permitió eso, ¿por qué? Porque él no podía postular. Entonces, definitivamente sí, efectivamente, pues en esa bancada de Perú Libre hay dos bandos. Uno que responde a los dictados del señor Cerrón y otro que responde a los dictados del señor Pedro Castillo. Y cada uno tiene sus propios intereses. Y los que van a pagar los platos rotos de todo esto, ¿quiénes son? Los peruanos, nosotros, que pensábamos que llegando Castillo, una persona que viene de abajo, va a luchar por buscar el bienestar general de la población, por resolver la crisis sanitaria y la crisis económica, pero tal parece
que resolver la crisis sanitaria y la crisis económica no está en la agenda de ellos. Lo que está en la agenda de ellos son llevar adelante esos objetivos políticos que se han trazado. Vale decir, punto número 1, el cambio de constitución a través de una asamblea constituyente. En eso están ellos enfocados y abocados y no van a parar de ese tema. Lo otro, cambiar de modelo económico. Eso también lo han dicho 1 y 1000 veces. Y valgan verdades, lo que trascendió a la prensa también es cierto, de que hubo una discusión entre el señor Cerrón, el señor Castillo, la señora Verónica, en la casa del señor que actualmente se desempeña como ministro de Justicia, el señor Aníbal Torres, en la cual prácticamente el señor Cerrón lo emplazó a Castillo. Si sacas a los ministros, prácticamente le estás haciendo el juego a la derecha y estás actuando como ellos quieren que actúe. Nosotros somos un partido de izquierda y no aceptamos dictados de la derecha. Y nos presentamos con este gabinete para obtener el voto de confianza. ¿Dónde quedó que Cerrón no era ni portero en este gobierno? Prácticamente él es quien hace la agenda, por más que Castillo se desgañite y diga, a mí nadie me dicta la agenda. Sí le dictan, señor Castillo, le dictan la agenda. Bueno, señores, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Compartan este video a través de las redes sociales. Muchas gracias.